El Doctor en Casa presenta Actualizaciones IPS. Informes para asegurados, jubilados y público en general. Infraestructura. Nuevos centros de atención. Equipos de alta tecnología. Telemedicina. Beneficios para asegurados. IPS. Avanzando para el bienestar de sus asegurados. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante. Tiene que ver con la maternidad y tiene que ver con esta ley que tenemos de el reposo por maternidad, que es tan importante. Y vamos a hablar del subsidio de maternidad de IPS. Los beneficios y también el respaldo con completa cobertura. ¿Cómo funciona para las aseguradas de IPS? De eso vamos a hablar en el programa de hoy. ¿Cuáles son los pasos a seguir para el tema del reposo, para tener ese reposo remunerado? Y quien nos va a contar todo esto y vamos a ir aprendiendo es el abogado Rafael Torales Enríquez. Él es jefe del Departamento de Gestión de Subsidios de IPS y está ya acá con nosotros. ¿Cómo estás, abogado? Bienvenido al programa. ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. ¿Todo bien? ¿Y usted? Súper bien. Gracias por venir. ¿Enríquez o Enríquez? Enríquez. Ah, dije bien sí. Entonces. Abogado Rafael Torales Enríquez. Contanos el tema de este subsidio por maternidad de IPS. Sí, el IPS entrega a las aseguradas un subsidio por maternidad conforme a la nueva ley de lactancia materna de protección al niño. Sí. La cual es una ley que contempla que a la asegurada se le otorga el 100% de su salario durante 126 días. Uh-huh. Ese subsidio se paga conforme a lo que percibió la trabajadora al último mes antes del inicio del reposo. Ah, o sea, su último sueldo trabajado. Su último sueldo que está entero, vamos a decirlo. Genial. Y son 4 meses, 126 días. 26 días de reposo subsidiado. Subsidiado, 100%. Bueno, ¿y cuáles son esos beneficios y del reposo subsidiado? Y en realidad tiene una cobertura integral la asegurada. En este caso tiene un subsidio en dinero, que es el sustituto del salario. Uh-huh. Y también tiene la cobertura médica por si necesite si tuvo alguna complicación. Claro. Todas esas cuestiones también para la madre y también para el niño. Uh-huh. Una persona ¿cuántos meses? ¿Cómo es el tema porque con los seguros privados? Vos tenés que estar asegurado antes de quedarte embarazada ya con el seguro privado para que te cubra, sí. No hay subsidio ahí, ¿verdad? Sino para que te cubra el parto y todo. Claro. Este seguro social que es IPS, ¿cómo es? Una embarazada entra a trabajar a una oficina, a un lugar, ahí le ponen el IPS, entra ya con, 4 meses de embarazo, 5 meses, ¿lo mismo tiene su subsidio o cómo es? Sí, está establecido justamente en la ley un plazo mínimo de aportes efectivos que son, en este caso es 4 meses. Ah, ya. Tiene que tener 4 meses de aporte. 4 meses de aporte anterior al mes en el cual iba a iniciar el reposo de maternidad. Claro. Ese es el parámetro que se toma para poder otorgarle o no el subsidio, en este caso. Pero es genial, o sea, 4 meses y después ya tengo mi bebé y ahí ya cobro lo que cobraba mi sueldo. Sí, como subsidio. Sí, sobre el último salario que le percibió la trabajadora. Uh-huh. Y la variación de tiempo de reposo, ¿hay variación de tiempo de reposo y de subsidio? ¿Cómo es eso? Sí, en realidad el reposo, siempre va el reposo asociado al subsidio. Toda la cantidad de tiempo de reposo también se le abona como subsidio. Uh-huh. En este caso, el subsidio varía conforme a si existen partos múltiples o si existen
tuvieron complicaciones, el bebé nació prematuramente o tuvo alguna enfermedad congénita. En el caso de los partos múltiples, se agrega 30 días más a esos 126 días por cada hijo que tenga. Si es mellizo, serían 30 días más. Si son trillizos, serían 60. ¿Y no se le paga más? Eso sí, sí, es más por hijo. Se le paga en cantidad de tiempo. O sea, que sí va a ser más. Claro. Va a ser más. De tiempo. Y también en los casos de los partos prematuros, que son menos de 35 semanas de gestación, y también en los casos que tenga bajo peso del bebé, menos de 2.000 gramos, lo que se paga también 168 días. Claro, porque realmente se supone que ese bebé va a necesitar más tiempo. Más tiempo. Acá lo que la ley busca es justamente la protección al niño y a la lactancia materna. Claro. Bueno, interesantísimo el tema que vamos a hablar, que ya estamos hablando aquí en el programa. Ahora vamos a hacer un pequeño corte, volvemos enseguida. Continuamos aquí. Nuestro invitado en el día de hoy es el abogado Rafael Torales Enríquez. Él es jefe del Departamento de Gestión de Subsidios de IPS, un puesto súper clave. Seguro que tenés muchas llamadas, muchas consultas con el tema del subsidio, porque por eso estamos haciendo el programa hoy, porque la idea es conocer bien todo, ¿verdad? O sea, claro, se sabe que existe el subsidio, se sabe que una mujer que va a tener un bebé va a tener el subsidio por el tiempo, esto que son 4 meses, pero hay un montón de otras cosas que queremos también conocer y que la audiencia conozca. ¿Qué pasa? Retomamos lo que estábamos hablando hace un ratito. ¿Qué pasa si la mamá tiene un parto prematuro o nace más de un bebé o tiene alguna enfermedad o algún problema congénito ese bebecito? Sí, en esos casos existen unos requisitos en los cuales tienen que presentar para poder certificar que esa tiene una condición dada para poder extenderle la maternidad. En el caso de los partos múltiples sería la presentación del certificado de nacimiento de todos los bebés nacidos vivos, ¿verdad? Sí. Y en el caso de lo que corresponde a las enfermedades congénitas, el neonatólogo le expide un certificado en el cual especifica su condición, claro, con qué condición nació, y en base a eso los médicos verificadores de la sección salud laboral analizan la cuestión y ven si en realidad corresponde o no darle esa extensión del reposo de maternidad. ¿Y la extensión siempre es la misma o dependiendo del caso es más o menos? No, y para las enfermedades congénitas es siempre 168 días. Más. 168 días total. Total. 126 sería ¿Cuántos meses son así? 168, serían 24 30. semanas. 168 días serían 5 meses. 5 meses y piquitos, sí. 3 por 5, 15, sí. Claro, entonces ahí se tiene, si es enfermedad congénita, 168 días. Si es parto múltiple. Si es parto múltiple, es 30 días más. O sea que 126, si tiene un hijo más, 30 días más serían 156. Y también, si tiene trillizos. Y sería más 30 días, 186. 30 días por cada bebé. hijo vivo, sí, así mismo. Y en realidad acá sí, por ejemplo, hay también una variación en la cual si tiene un parto múltiple, pero también es un parto prematuro, se le otorga el que tiene mayor extensión de tiempo. Claro. ¿Y qué pasa si después se ve que realmente esos bebés, pasado ese tiempo que le da IPS de subsidio y de reposo,
realmente el bebé sigue con problemas o necesita de que la mamá se quede. ¿Qué pasa en esos casos? No, y en ese caso, IPS le va a seguir otorgando la cobertura al niño y a la madre si es que necesita de más tiempo. Pero eso ya sería ya bajo otro concepto, no ya bajo un concepto de maternidad. IPS le va a dar, por ejemplo, si la mamá no se recuperó de la cirugía o una cuestión como esa, le va a dar ya como enfermedad ya la extensión. Eso es el tope máximo que podemos dar nosotros como maternidad, que es el 100% del subsidio. Claro. Del salario, quiero decir. Y te voy a hacer una pregunta, sé que mucha gente se va a reír, pero en otros países es así. Este subsidio por maternidad y reposo es solo para la mamá, no hay para el papá de ese bebé. Y en realidad el subsidio se podría trasladar al padre si en este caso la mujer fallece en el parto, ¿verdad? Pero solamente en esos casos. Porque hay otros, seguramente vos sabés que hay otros países que por ley tanto la mamá como el papá tienen subsidio para que puedan criar esos primeros meses a sus hijos. Claro, acá lo que la ley le da al padre son 2 semanas de licencia pagada, ¿verdad? Eso es lo que se le da al padre. Ya, perfecto. ¿Vos tenés hijos? Sí, tengo 2. Bueno, ¿sabés cómo te cambia la vida cuando tenés hijos? Claro, ¿verdad? Que sí. Bueno, y sobre todo cuando volvés a tu casa, tanto mamá como papá, volvés a tu casa con ese bebé recién nacido. Hay que reorganizar todo, es una alegría inmensa, pero también hay una angustia, porque vos decís, Dios mío, la responsabilidad, traje un ser humano al mundo, depende de mí, 100% depende de mí. Y eso en el caso de que tipo película esté todo bien, ¿verdad? Pero generalmente, paralelamente a que tenés tu bebé, volvés a tu casa, a lo mejor hay otros hijos, a lo mejor hay otros, el entorno familiar puede estar pasando por otros momentos difíciles también. O sea, hay muchas cosas que inciden y qué importante es tener ese descanso del trabajo, ¿verdad? Porque el verdadero trabajo comienza ahí, cuando uno comienza a cuidar a su bebé. Pero qué importante es para el bebé, para la mamá también poder recuperarse y no estar pensando, me tengo que ir a trabajar, le tengo que dejar a mi bebé tan chiquitito, ¿verdad? Claro, así mismo es. Hubo realmente un cambio importante con esta nueva ley, porque anteriormente el reposo por maternidad era solamente 63 días. Y esta vez se duplicó lo que es la cantidad de días, efectivamente, para que el cuidado integral del niño, así como dijiste vos, y durante más tiempo, y también el tema de la lactancia materna, que es fundamental. Claro, por supuesto. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de los derechos que tiene esta trabajadora en reposo por maternidad. ¿Cuáles son sus derechos? Y en lo que respecta a IPS, tiene en realidad el derecho a permanecer en su puesto de trabajo. IPS le va a estar pagando durante ese tiempo de maternidad que tiene o sea, le va a seguir pagando el salario, el 100% del cálculo del salario, y también lo que tiene es la atención médica integral total para la madre como para el niño. Claro. Bueno, ¿y cuáles son los requisitos? Porque, o sea, todo muy lindo lo que estamos hablando, pero evidentemente no es que vos vas a llamar por teléfono y vas a decir, ¿sabes qué? Voy a tener mi bebé y gestioname ya mi reposo. ¿Qué requisitos? Hay mucho papeleo, hay muchas cosas. ¿Cómo se hace? ¿Dónde? Contanos desde cero. O sea, yo realmente no sé cómo se gestiona esto y a lo mejor hay mucha gente que tampoco sabe. Y queremos saber cuáles son los requisitos primero para acceder a este reposo, a este subsidio. Sí, existen dos posibilidades aquí. Nosotros lo que hicimos ahora con esta gestión nueva que tenemos nosotros de la gerencia de prestaciones es tratar de facilitar lo máximo posible a la madre para no estar, como vos decías, haciendo varios trámites, todas esas cuestiones, ¿verdad? Si la madre tuvo su hijo dentro de la red de IPS, no necesita hacer ningún trámite. Directamente el sistema hospitalario está enlazado con el sistema sistema de beneficios a corto plazo, que son los pagos de los subsidios. Los médicos verifican ahí, ven la ficha de parto, ven qué fecha nació, todas esas cosas. Y si está todo correcto, directamente ya va, eso avanza
para la liquidación del reposo. O sea, si la mujer tuvo su bebé en cualquiera de los locales de IPS, hospitales, sanatorios de IPS, eso ya automáticamente al ficharle ya se sabe que es usuaria IPS, que tuvo su bebé, qué sé yo, o sea, eso ya va, ella no tiene que hacer nada. Nada, tiene que esperar solamente. Nosotros tenemos las vías de donde pueden verificar en qué estado está su reposo, ahí también le van a decir si hay alguna observación. Podría ser que la patronal haya tenido un problema, que no pagó. Dios todavía. mío, ¿y si la patronal no pagó? Y si la patronal no pagó, esperamos hasta que pague el último mes. O sea, se le avisa a la patronal. Y la patronal está atrasada. Y sí. Y una vez que pague, ahí se le paga, ¿verdad? Pero o sea, el proceso es automático para nosotros, ¿verdad? El proceso es automático. Si la patronal pagó y está al día, la señora tiene su bebé obviamente que va a tener, la mayoría va a tener en IPS, ¿verdad? Entonces, eso ya directo ya pasa. Directo. ¿Y en cuánto tiempo sale el subsidio? Y el proceso aproximadamente tarda, desde que nació, un aproximado de 25 a 30 días, ¿verdad? O sea, la idea es que al mes... Que cobre como su salario. Que cobre como su salario. Así mismo. Ya. Bueno, ¿y qué pasa si uno feliz de la vida está trabajando, te descuentan como empleado, te descuentan tu 9% y después te vas a tener tu bebé y pensás que ya vas a cobrar y no sale porque la patronal no pagó o se atrasó? Y justamente está establecido también en la ley cuál es el procedimiento para ese tipo de cuestiones. Sí. Que el procedimiento en este caso, la patronal debe asumir el pago del reposo por maternidad. En este caso, si no cumple con lo que son los aportes patronales, la patronal se debe hacer cargo de ese pago del subsidio y el cálculo lo realiza el Ministerio del Trabajo, ya en este caso. Ay, Dios mío, pero ella es todo un Es lío. una cuestión, claro, pero... O sea, no es así automático como lo que estábamos diciendo. Automático es si está todo correcto, claro, lógicamente. Claro. Automático es 100% en nuestro caso. Pero en el caso de que la patronal esté atrasada, porque eso es importante saber también, ¿verdad? Porque no sé cómo estará el tema de los morosos y los atrasos, ¿verdad? Pero siempre hay. La patronal está atrasada, la señora ya ingresó, ya tiene su bebé. Comienza eso automáticamente, los datos de la usuaria, todo, y se tranca cuando se dan cuenta que la patronal está atrasada. Ahí, ¿ustedes le avisan a la usuaria o le llaman a la patronal o a los dos? No, se le comunica a la usuaria que su patronal está en esa situación, ¿verdad? Y ella ahí evidentemente tiene que... Qué mal rato. Es un mal rato ella. Realmente. Lastimosamente hay algunas patronales que no se ponen al día. Existen calendarios de pago, todas esas cuestiones que tienen que seguir. Y en el caso, lastimosamente, nosotros no podemos realizar una liquidación de un reposo si no están conforme a las reglas. Claro, ¿verdad? pero ustedes no contactan con la patronal. No, la patronal siempre está en contacto con la Dirección de Aporte Obrero Patronal. Ellos saben su obligación, cuándo deben pagar. Claro. No digo nomás porque te imaginas, tuviste tu bebé toda feliz ahí, bueno, y se tranca el tema del subsidio por culpa de la patronal que se atrasó. Entonces, en ese caso, por ley, es la patronal la que le tiene que pagar así si es que no se pone al día. O sea, lo ideal sería que se ponga al día y que salga el subsidio. Claro, tuvo que haber estado, o sea que siempre tiene que mantenerse al día la patronal, porque eso es uno de los requerimientos para que IPS le desembolse el pago. Entonces, una de las causas por las cuales podría atrasarse y no salir en el tiempo estimado el subsidio es porque la patronal no está al día. Claro. Esa sería una de las opciones. Bueno, y porque acá me decís que si tiene dentro de lo que es IPS, ya es automático. Y si la persona, la señora, tiene su bebé fuera de IPS, ¿cuál es el trámite a hacer para tener el subsidio? También tenemos una vía directa, vía internet, en la cual se ingresa en la página de IPS y se carga el reposo directamente en la página. Se carga el reposo, la avisación del ministerio, el certificado de nacimiento, todas esas cuestiones se cargan ahí y eso se encarga un médico verificador de controlar que esté todo correcto y en base a eso se realiza la liquidación del reposo. Y la avisación del Ministerio de
Del Ministerio de Salud. De Salud. ¿Y quién tiene que hacer esa avisación? Y tiene que hacer la usuaria en este caso, porque claro, que tiene un sanatorio X, ¿verdad? Tiene un sanatorio X, tiene un doctor particular. Sí. Tenemos que certificar nosotros que ese doctor en realidad tiene su matrícula al día, toda esa cosa. Y el Ministerio de Salud lo que se encarga es de verificar la matrícula del doctor para ver que esté... Ya, entonces, si no tienen IPS, tienen un sanatorio privado, tiene que hacer esa gestión, ella o alguien de la familia, esa gestión con el Ministerio de Salud. Ahora incluso online ya se hace esos trámites también. Exactamente, sí. Qué genial. Bueno, vamos a seguir investigando todo esto a la vuelta del corte. Vamos, volvemos ya. Charlando con nuestro invitado, el abogado Rafael Torales Enríquez, el jefe del Departamento de Gestión de Subsidios de IPS. Ahora, si tiene el bebé dentro de IPS, esto tranqui, chill, sin problema. Así es. Ahora, la solicitud, cuando se tiene que hacer la solicitud, porque no se tuvo porque si tienen IPS no tiene que hacer ninguna solicitud. Ninguna. Nada. Tenemos nosotros directamente enlazado el sistema de pagos con el sistema hospitalario. Perfecto. Bueno, pero si va a tener en otro hospital que no sea IPS, esta solicitud puede hacer, no sé, unos días antes de tener, porque ya sabe que va a tener su bebé más o menos en tal semana, ¿puede hacer ya antes la solicitud o cómo se hace? Sí, en realidad la madre a partir de la semana 38 ya puede solicitar su reposo por maternidad. Sí. Puede presentarse, le va a procesar y vamos a tener eso en espera hasta tanto tenga que presentar uno de los requisitos fundamentales, que es el certificado de nacimiento. Claro. Puede haber salido antes de que nazca el bebé de reposo, pero después no tiene que certificar con el certificado justamente que... Claro, el permiso de reposo puede salir antes si la mamá ya un mes antes ya gestionó, pero todavía no es reposo. Todavía no hace. No, a partir de ahí ya corre, sí. Puede la madre pedir de repente si quiere, antes. Puede pedir ya, o el doctor le puede evidentemente dar como que es un embarazo de alto riesgo, por ejemplo, le puede dar ya antes de que nazca el niño. En esos casos, porque vuelvo a insistir, si tienen IPS, ya tiene su bebé, chill, rápidamente ya sale ahí. Ahora, en el caso de que, por ejemplo, por A o B motivos, ya pida antes el reposo, porque debe reposar antes, un mes antes o 2 meses antes. Pide el día 2 del mes. ¿Cuánto tiempo para que le salga el reposo? Y si pidió antes de tiempo, nosotros tenemos que esperar inicialmente a que nos presente el certificado de nacimiento. ¿Y si es un reposo porque está con embarazo de riesgo? No, ese sería otro tipo de reposo, que sería un reposo por enfermedad todavía. O sea, puede tener por ejemplo, reposo. Uno de los diagnósticos es amenaza de parto prematuro, por ejemplo. Sí. ¿Verdad? Y ese reposo le puede dar el médico las cantidades de veces que considere. Y el tiempo que considere, que no es el reposo de maternidad. Así mismo. El reposo de maternidad realmente, como su nombre lo dice, es a partir de la maternidad. A partir de la maternidad. Y son diferentes los pagos también en ese caso, ¿verdad? Ya. Perfecto. Bueno, entonces, el plazo que se puede realizar la solicitud, ¿cuál sería? Y nosotros tenemos en la Carta Orgánica establecido que para la solicitud de reposo tenemos 12 meses. O sea que desde la fecha de finalización del reposo, 12 meses tiene la madre para solicitar el pago. En este caso sería para solicitar en el caso de que sea un reposo particular, porque si es un reposo dentro de la red IPS, no va a necesitar de presentar ninguna documentación, ¿verdad? Claro. Perfecto. Bueno, ¿cuáles son, ya que vos estás ahí en esta parte tan delicada y tan importante, cuáles son los problemas que ustedes encuentran para cuando de repente no sale un reposo? Entonces tienen que ver por qué no sale ese reposo, ¿verdad? Una de las cosas es que la patronal esté atrasada o no haya pagado.
¿Qué otro problema puede tener para que nos salga el reposo? Y normalmente cuando nos sale el reposo serían más casos, más son los casos de reposos particulares. O porque el doctor no puso el diagnóstico, no puso, estuvo enmendado alguna parte la fecha de inicio, o el registro del médico está vencido. Hay varias situaciones en las cuales se puede dar o le falta la visación. ¿Dónde se tiene que visar? Y ese es el Ministerio de Salud. Eso se puede hacer online incluso ya ahora. Ya. Bueno, perfecto. Bueno, ¿y cuál es el procedimiento si el reposo es expedido fuera de la red sanitaria de IPS? Sí, se ingresa directamente en la página de IPS. Hay un apartado donde dice registro de reposos, en el cual te va a decir exactamente todos los datos que tenés que cargar, y te va a dejar adjuntar fotos del reposo, fotos del certificado de nacimiento, también fotos de la visación, eso se tiene que enviar en formato foto para que nosotros podamos ver, o sea, los médicos en realidad verifiquen si está todo correcto, como te dije, que no tenga enmienda, que esté correcta la fecha, que el registro del médico esté vigente y que los diagnósticos estén correctos. Claro. ¿Se quiere hacer trampa con el tema de reposo? Y justamente por eso tratamos de nosotros también, ¿cómo te voy a decir?, protegernos un poquito, porque sí, hay muchos casos que quieren presentar reposos que no corresponden al pago, ¿verdad? Claro, porque eso estamos hablando de reposo en general, ¿verdad? En general, sí. No sé, yo estoy ahí recaigüe, tengo eso, y le digo a mi vecino que es médico, haceme un certificado de que tengo que hacer reposo. Claro. ¿Verdad? Y ahí se presenta IPS, y ahí, ¿qué hacen ustedes? ¿Cómo corroboran todo eso? Depende de qué diagnóstico y la cantidad de tiempo que le da. Nosotros, a partir del tercer día de reposo, en un reposo por enfermedad te hablo, ¿verdad?, ya se solicita estudios de diagnóstico que puedan justificar esa enfermedad que el médico está diciendo que tiene, ¿verdad? Ya, claro, controlan. Claro. Obvio. Bueno, ¿cómo estuvo después volvemos otra vez a la maternidad, pero cómo estuvo el tema del reposo y todo eso en pandemia, doctor? Sí, en la pandemia tuvimos realmente, para las personas que estuvieron trabajando, tuvimos una cantidad importante de reposos por COVID. También no hubo tantos casos, teniendo en cuenta que la gente estaba suspendida, ¿verdad? Claro. Al tener la suspensión, la gente estaba cobrando el subsidio del Estado, en este caso. Sí. Cierto, me había olvidado de eso. Tenés razón, o sea, era el reposo solamente para la gente que estaba trabajando y que se contagió, ¿verdad? Ya. Bueno, ¿y cómo se realiza la acreditación del subsidio? Eso también hicimos una innovación muy buena al respecto. Hicimos un convenio con la entidad Bancar, que es la que nuclea a una serie de bancos, ¿verdad? Con las cuales tienen convenio. Y si la persona tiene una cuenta activa con una tarjeta de débito, directamente el reposo se le acredita en su propia cuenta. Qué bueno está eso. ¿Y si no tiene, qué pasa? Si no tiene, hay una segunda opción que puede crear una billetera simple, y en la cual también se le va a acreditar en esa billetera y puede ir a retirar a cualquier cajero electrónico. O sea que no es que tiene que formar fila e irse a un cajero de IPS en a retirar. En el último de los casos, sí. Si no tiene cuenta y tampoco creó su billetera, ahí nos retornan los fondos la gente del banco, y nosotros hacemos una reliquidación, y ahí sí se le paga por ventanilla del Banco Nacional de Fomento. Pero por lo que estoy viendo, todo se puede hacer online, hasta cobrar. De verdad, el reposo. O sea, tenemos que acostumbrarnos a utilizar estas herramientas digitales tan importantes que ya tenemos para evitar todo eso de hacer fila, de movilizarte, de todo. Y justamente estamos innovando en la tecnología y en la facilidad del acceso al subsidio que le corresponde al asegurado. Eso es lo que es nuestra meta de nosotros, llegar al menor tiempo posible y con la menor cantidad de problemas posibles para el asegurado.
doctor, digo doctor, es abogado, pero me sale más porque el doctor en casa y siempre hay doctores acá. Pero en este año o el año pasado, ¿cuántos nacimientos, cuántos subsidios tuvieron? Y tuvimos alrededor de 8.500 más o menos. ¡Wow! ¡Qué cantidad! ¡Qué producción! Sí. ¿Cómo nacen los niños? Sí, Seguimos poblando Paraguay. Realmente sí. 8.000. No, y eso más o menos equivale a 120.000 millones más o menos en guaraníes. Claro, claro. Y tenemos todavía lo que nos sobra de noviembre y de diciembre. Sí. ¿Cuál es el mes que más subsidio te piden? ¿Tenés así un...? Realmente una estadística no... Yo creo que es noviembre más o menos. Octubre, noviembre son... Y sí, Navidad, Año Nuevo, fin de año, ¿no? Ahí está, nos ponemos más cariñositos, parece bueno. ¿Qué otros subsidios otorga IPS? También estamos otorgando subsidios por enfermedad y también lo que es accidente de trabajo. Estos subsidios también tienen una diferenciación en lo que corresponde al porcentaje del pago. ¿Cómo es? En este caso, el reposo por enfermedad equivale al 50% del promedio del salario de los últimos 4 meses. En este caso es diferente un poco. Se hace un promedio de los últimos 4 meses y ahí se le da el 50% por día. Ya. El reposo por enfermedad también se puede llegar a otorgar si existen extensiones, depende del tipo de diagnóstico y la gravedad de la enfermedad. Se le puede otorgar estos reposos hasta una cantidad máxima de 180 días. Posterior a eso ya existe una junta médica que evalúa la condición del paciente, si puede ser recuperado o no puede ser recuperado. Ahí se le podría dar una invalidez temporal, una invalidez permanente, ya depende del caso. Claro, 180 días son 6 meses. 6 meses. 6 meses. Bueno, y claro, y se va viendo porque evidentemente hay gente que se va a recuperar más rápido, otra gente que va a tardar más en recuperarse. Claro. Y la ley nuestra carta orgánica nos dice que tenemos 180 días para pagarle como subsidio beneficios a corto plazo, son los subsidios que otorgamos nosotros. Sí. Y posterior a eso ya se tiene que evaluar y ver ya para darle una invalidez provisoria si es que tiene si es que va a haber posibilidad de recuperación. Claro. Y en el caso de que salga el subsidio por enfermedad o por accidente o por lo que sea, ¿el trámite cómo se hace? Y el trámite es también online. El mismo que... ¿Y en cuánto tiempo sale y me voy a cobrar mi subsidio? Y en este caso es más o menos el mismo tiempo que te dije hace rato, como 25 a 30 días estaría acreditado. Y sería por las mismas vías que ya le había mencionado. Sí. Perfecto. Y el tiempo que otorga el subsidio ya depende de lo que diga el médico y ustedes corroboren. Claro, el tiempo que diga el médico y el tiempo que se le otorga depende también de la enfermedad, ¿verdad? O sea, una gripe serían 3-4 días, una fractura serían 30 días. Son ya cuestiones que los médicos van evaluando y posteriormente le dan extensiones si es que no mejora o si necesitan de más tiempo para recuperarse. Perfecto. Bueno, hacemos un pequeño corte, te dejo que tomes tu agüita, volvemos ya. Seguimos hablando del tema subsidio maternidad y también reposo por maternidad y también estuvimos hablando otros tipos de reposo que tiene IPS. Ahora, lo que yo le quiero preguntar al abogado Rafael Torales Enríquez, que es jefe del Departamento de Gestión de Subsidios de IPS y está acá con nosotros, es, ya le comenté al llegar, yo activo mucho en redes sociales y una de las redes que más activo es Twitter. Dice hermano, es Twitter. Y ahí todo el mundo cuenta todo, ¿verdad? Y habla y se queja, se felicita, todo.
Ahora, lo que me llamó la atención era una persona que decía que hacía 2 meses que presentó o que nació su bebé, qué sé yo, y que no le salía todavía su reposo y su subsidio. ¿Esto a qué se podría deber, ese atraso? Como le había dicho, hay veces que es por problema documental o por problema de falta de alguna cuestión que no ha presentado la persona. Existen múltiples factores por los cuales podría haber sido, pero normalmente son por la falta falta de los documentos que estén completos para que se pueda procesar el reposo. Es una cuestión que realmente nosotros también estamos muy activos en las redes. Sí. Tenemos incluso una página en Facebook y tenemos un WhatsApp en el cual puntualmente nos van haciendo las consultas y nosotros evidentemente agarramos y verificamos cuáles son los problemas para darle la solución, ¿verdad? Claro. Y también en la página de IPS hay una parte donde se consultan los reposos. Vos entras con tu número de cédula y te dice qué condición está, cuál es el problema que tiene de repente. Ah, ya. O sea, que es una cuestión que vos podrías entrar a fijarte ahí directamente cuál sería el problema por el cual no te están todavía liberando los fondos que te corresponden. Claro. Ahora, esto no pasa cuando la persona tiene en IPS su bebé, a no ser que la patronal esté atrasada. Pero ese sería el único caso, porque ahí no tiene ningún documento que presentar. No tiene ningún documento que presentar. Hay veces también que tuvo en la red, o sea, que el reposo le dieron en la red de IPS, pero se fue a tener su bebé afuera en un privado. Entonces tampoco nosotros le podemos procesar hasta que presente el certificado de nacimiento. Ya. Ese sería uno de los casos también, ¿verdad? Si tiene afuera de IPS, tiene que presentar el certificado de nacimiento. Si ya tiene adentro de IPS, ya ni un papel no tiene que presentar. Ahí está todo registrado en la ficha clínica de la paciente. Está registrado todos sus datos y los médicos verificadores ahí ahí visualizan y realizan la verificación. Claro. Bueno, y hay un número de WhatsApp que también va a aparecer en pantalla y una página... Una página en el Facebook. En el Facebook. Dirección de Riesgo Laboral IPS. En esa página también se puede mandar un mensaje por inbox y también hay gente que específicamente está... Y están atendiendo siempre eso. Hay gente específicamente que está atendiendo eso. Tanto el WhatsApp reclamos como el Facebook. Así es. Bueno, eso es importante porque es importante tener un método de comunicación, de contacto, pero que también haya una respuesta inmediata, ¿verdad? Claro. Porque ya tuviste tu bebé, estás, qué sé yo, no sale tu reposo, vos querés saber el subsidio, querés saber qué pasa, querés tener una respuesta rápida. Por supuesto, claro que sí. Es el sustituto del salario y justamente necesitas... Pero más vale que sí. Para más que con un bebé viene con un pan bajo el brazo. Es cierto, siempre llegan con pan bajo el brazo, pero mientras se hornea ese pancito hay que seguir pagando cosas, ¿verdad? Sí, claro que sí, así mismo. Bueno, ¿qué más nos podés comentar sobre esto? Yo la verdad que ya entendí bien y espero que esto sea rápido, y quiero también decirle a las personas que si por algún motivo tienen algún atraso o no les parece que no está saliendo el tema del subsidio, que se comuniquen con esos números con ese número de WhatsApp o en la página, ¿verdad? Así mismo. Justamente habilitamos esas vías porque había cuestiones que estaban en el Twitter, y centralizamos nosotros en una página específica en la cual nos pueden solicitar, porque hay veces que no vemos si es que está ahí, como te voy a decir, está nomás esparcido ahí en el Twitter, en el Facebook. En cambio, si te hablan directamente, vos podés ver el caso, ¿verdad? Sí. No, además es importante también cuando uno va a hacer un pedido, una denuncia, no me está saliendo tal cosa, ir a la fuente, ¿verdad? Ir a IPS. Está bien contar también en redes sociales, pero ir a la persona, porque por supuesto, se le puede escapar. Así mismo es. A veces son cuestiones que son mínimas, ¿verdad? Sí. Pero que se necesitan sí o sí para que se pueda seguir procesando eso. Perfecto. Bueno, nosotros haremos un pequeño corte y a la vuelta estamos en la parte final de nuestro programa.
Bueno, parte final de nuestro programa con el abogado Rafael Torales Enríquez, jefe del Departamento de Gestión de Subsidios de IPS. Contanos cómo es trabajar en ese departamento, ser jefe del departamento, cuánta gente trabaja contigo, porque son muchos los usuarios de IPS y ustedes tienen que estar súper bien organizados también, ¿verdad? Claro, así mismo. Realmente es un desafío muy grande, el cual nosotros nos centralizamos en pagar todos los reposos de todos los tipos de conceptos que son, como ya le había mencionado, enfermedad, maternidad y accidente de trabajo. Estamos nosotros entre aproximadamente 30 personas trabajando directamente en lo que es la liquidación y la fiscalización de los reposos, lo que es el área mía, ¿verdad? Y después está en la parte médica, que es la que certifica, la que verifica inicialmente para que nosotros podamos después realizar los cálculos pertinentes para darle el valor a lo que es el subsidio. Claro, lo que llega a manos del Departamento de Gestión de Subsidio es... ya pasó antes por médicos que verifican y qué sé yo, a ustedes les llega el papelito que dice, o en la computadora, verá el número de usuario, que dice sí, se le puede pagar el subsidio, claro, se le puede dar. Médicamente está correcto todo. Claro, médicamente. Y nosotros verificamos la parte de administrativa, los salarios, si cumple con la cantidad de meses mínimos para poder ser otorgado el subsidio. Esa parte nosotros nos encargamos. Ya, como vos decís, una vez que llega a mí, ya médicamente está todo correcto. Claro. Perfecto. ¿Y hay subsidio, por ejemplo? Sé que hay, pero ¿cómo se calcula para una persona que quedó inválida, ya no va a poder trabajar? ¿Cómo se calcula ese subsidio? Porque tiene que ser de por vida, ¿o cómo es? Sí, así mismo, una vez que la Junta Médica determina qué grado de invalidez tiene esa persona, y en base a eso y la cantidad, ahí se verifica otra vez la cantidad de años de aporte que tiene y se hace un cálculo conforme a los años de aporte y el grado de invalidez que tiene esa persona. Es una cuestión que para cada caso particular es diferente. No hay un parámetro fijo para todo, como sería en los casos de la enfermedad, que es promedio 4 meses, 50%. No, es acuerdo a los aportes y acuerdo al grado de invalidez. Claro, porque una persona totalmente inválida que no puede moverse no va a poder hacer ningún tipo de trabajo, pero si una persona que está en silla de ruedas sí puede trabajar, ¿así es o cómo es? Y justamente la evaluación de los médicos se refiere a eso. Hay una tabla valorativa de incapacidad en el cual te dice, por ejemplo, si perdiste el brazo izquierdo, tenés un X% de incapacidad. Si perdiste una pierna, si te quedaste inválido, si perdiste un ojo, hay una escala y de acuerdo al trabajo de la persona también. Si la persona es chofer, perdió un ojo, hay 100% inválido, si es que no... claro. Porque depende del trabajo también, ¿no? Si tenés un problema lumbar, vos sos estibador o alguna cosa así, podrías trabajar en la oficina, pero no podrías trabajar más en esa función que estabas realizando. Por eso el médico del trabajo es el que realiza esa evaluación. Perfecto. Bueno, ¿alguna recomendación que le quieras dar a las mamás que están embarazadas y que próximamente van a tener sus bebés? ¿Qué tienen que hacer para no tener problema con el subsidio y con el reposo? Y realmente nosotros tratamos de facilitarle las cosas a la gente, ¿verdad? Por eso tenemos todo vía online, ¿verdad? O sea que la mínima cantidad de veces necesitaría irse la persona a IPS para hacer ninguna gestión. Toda la gestión es online, tendría que entrar a verificar. Hay veces que la gente no verifica nomás y ahí directamente ya le dicen en la página cuál es el problema, ¿verdad? Y si entraba a verificar eso, ya iba a poder solucionar ese problema. Y le insto yo a la gente que revise, que mensajee al WhatsApp, que también vean el Facebook, nos envíen los mensajes y nosotros vamos a solucionarle los problemas que tengan o vamos a darle la información correcta. Un usuario puede ingresar ahí y verificar si su patronal pagó o no puede hacer eso. No, en este caso no puede verificar. Hay otro perfil, pero que se llama Mi IPS, que la gente puede entrar y ahí puede ver sus aportes, todas las cuestiones médicas, pero eso es o sea, no es mi área específicamente, pero tengo también conocimiento de que
existe una página en la cual puede ver y ahí va a ver los aportes, hasta qué mes se pagó toda esa. Perfecto. O sea, tiene que solicitar el acceso a mi IPS. Claro, perfecto. Bueno, y nada más que recordar que la patronal esté al día, porque es una obligación estar al día con eso, para evitarle problemas también a los empleados, a los usuarios de IPS. Abogado Rafael Torales Enríquez, muchísimas gracias por venir, por explicarnos, por tu paciencia, para responder todas las consultas que te hicimos. Y bueno, un saludo grande a todo el equipo que está trabajando contigo. Dale, muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio para que podamos también explicar y que la gente conozca cuáles son sus derechos, cuáles son los subsidios que deben cobrar y la manera de comunicarse con nosotros. Perfecto, muchísimas gracias. Dale, no es nada. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. El Doctor en Casa presentó Actualizaciones IPS. Informes para asegurados, jubilados y público en general. IPS. Avanzando para el bienestar de sus asegurados. Fue una realización de Alicante.